Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a La Otra Realidad. Hoy viernes 11 de diciembre del año 2020. Tu amigo Andrew Álvarez. Recuerda que este es un programa de corte ecléctico, distinto y diferente a lo que comúnmente se discute, se presenta, tanto en radio, televisión, como inclusive aquí a través de la internet, en mi Facebook Live y, lógicamente, a través de nuestro canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón. Allá estamos, y aquí en Andrew Álvarez Chardón, página oficial, en Facebook. Así que comparte este programa, La Otra Realidad, que como siempre hemos estado presentando por tantos años, un ángulo diferente de la realidad, de lo que se supone mucha gente pues no discute, o meramente ni siquiera pues pasan, ¿no?, por el sedazo, no se preguntan el porqué de lo que ocurre aquí ahora en nuestro mundo, un mundo muy complejo, muy difícil saber realmente lo que está ocurriendo en tantas partes de este planeta. Hombre, casi 7.600 millones de habitantes de este planeta, muy difícil realmente poder tener detalles de todos los asuntos que inclusive las grandes potencias, quienes están continuamente monitoreando lo que pasa en todas partes del mundo, las agencias de inteligencia y de la defensa, ni siquiera ellos pueden tener una constancia de lo que está ocurriendo en el planeta. Esto obviamente es un universo humano y aquí estamos nosotros inmersos, aquí en este pequeño puntito llamado Puerto Rico, tratando de ver desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, lo que acontece en el panorama mundial. Gracias por estar conmigo una vez más aquí. Este viernes sí estará con nosotros el ingeniero Orlando Pla, estará en el último segmento, ya recuperado, y podrá hablar, esbozar los diferentes temas y asuntos de análisis que siempre pues, nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Pero bueno, vamos directamente al grano. Precisamente a principios de esta semana el agua comenzó a cotizar en las bolsas de valores, específicamente en Wall Street. Esto lo habíamos hablado el pasado martes en Pensando en Voz Alta, nuestro segmento que presentamos en Facebook todos los martes y los jueves a las 7:30 de la noche, y habíamos adelantado algo precisamente sobre el agua, ¿no? Un nuevo commodity que estará al mismo nivel que el oro, la plata, que el trigo y otros bienes más que pueden ser obviamente valorizados dentro de la bolsa de valores para inversiones futuras o inclusive para partir de la premisa o la justificación de que hay que conservar el agua de alguna forma o manera, porque definitivamente el agua es un recurso necesario para cualquier actividad humana, desde la agricultura, la alimentación nuestra, ¿no?, poder obviamente saciar nuestra sed, la limpieza y sobre todo todos los recursos industriales, es decir, los procesos industriales, entran obviamente el agua. El agua está involucrada en metalurgia, en química, bueno, en todo, agricultura, como dije hace un momento, en todo el quehacer humano. Por ende, el agua es importante. Y esto me lleva a mí, en retrospección, al año 2010, cuando el CEO de Nestlé, recuerde que Nestlé es una multinacional alemana, había estado planteando con otros más, con otras grandes corporaciones que producen agua embotellada, el que el agua pues tuviese un precio justificado en diferentes regiones del mundo, que el agua no estuviese accesible a todo el mundo, que el agua definitivamente había que apreciarla como un bien de consumo que definitivamente tiene que ser sometido al mercado de oferta y demanda. Me explico ligeramente. Hombre, ya no estamos hablando de los elementos naturales, es un planeta que es 3/4 partes agua, pero aunque son 3/4 partes agua, únicamente el 3% del agua de este planeta es agua dulce. Y solamente ese 3%, un 1% está en disposición de lo que los seres humanos podemos tener o utilizar para todo lo que hacemos aquí, la civilización, el alimento, el agua, su uso, lo que fuese, como expliqué hace un momento. Ahora, imagínese usted que no solamente el agua se cobra, la tierra se cobra. Usted tiene que pagar por la tierra donde usted vive, lo sabe, lógicamente. Hay que pagar desde hipotecas por el hogar, por la finca, hasta arrendamiento. Hay que pagar por todo lugar donde usted esté. Usted no puede dormir en un lugar a no ser que pague por estar en ese sitio. Bueno, si usted es un deambulante, pues es otra cosa, pero la realidad es esa. Por otro lado, pues el agua usted la paga, obviamente, la que la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado aquí en Puerto Rico le ofrece a usted, que no es de la mejor calidad, hay que ser realista, y que obviamente pues tiene una serie de interacciones con carcinógenos que son sumamente peligrosos para la salud humana. Hablando de ese caldo de cultivo, de tantos otros más, en otras partes del mundo donde el agua aún es de más o peor o pésima calidad que la que tenemos en Puerto Rico, pues el agua potable o el agua utilizable para las personas de consumo, pues se reduce todavía más el porciento de personas. Sepa usted que en el mundo, por lo menos, hay más de 350 millones de seres humanos que no tienen acceso a agua potable, agua que se pueda beber, agua que se pueda utilizar. 350 millones de personas sin agua. Y eso usted lo puede extrapolar
a diferentes otros renglones, desde el alimento a la medicina, y se da cuenta que definitivamente gran parte de la humanidad carece de lo esencial para poder vivir. Dicho esto, sí hay que recordar que el agua obviamente va a tener un precio diferente al que usted le dan con el contador de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Recuerde que en Puerto Rico usted no puede hincar un pozo porque usted le dé la gana. Usted tiene que pedir un permiso a Recursos Naturales para hincar un pozo. Y a ese pozo le van a poner, ¿qué? Bueno, le van a poner un contador donde le van a cobrar el agua que usted utilice en su finca o en su terreno, el agua subterránea que usted esté sustrayendo. Esto lleva también, lógicamente, a lo que ha pasado en diferentes partes del mundo, inclusive en estados del sur y centro de los Estados Unidos, donde el agua de lluvia se le cobra a la persona que la almacene. Hay un impuesto sobre el agua de lluvia, cosa que sepa usted que desde hace 8 años se ha discutido aquí en las diferentes administraciones, dentro de la Cámara de Representantes, inclusive en el Senado, poner un impuesto a esa agua. Esto se llama sembrar agua, es decir, recoger agua de lluvia, llevarla obviamente a un tanque, purificarla con cloro, con lo que sea, desinfectarla y utilizarla. ¿Por qué? Sepa usted que el agua de lluvia no es pura, lo sabemos, ¿verdad? El agua de lluvia puede estar contaminada por lo que hay en el aire, en el medio ambiente. Inclusive hay microorganismos que están a las altitudes donde están las nubes, hay microorganismos que llegan allí, inclusive llegan por el viento del Sahara, llegan por diferentes corrientes de viento, y algunos de estos son patógenos. Así que no estamos puros en ningún momento, por no hablar de la contaminación química y radiactiva que está en todo el planeta. Dicho eso, importante poniéndolo aquí como comienzo, definitivamente el agua es vida y es necesaria. Aquí en Puerto Rico, usted sabe muy bien que hace unos meses se estuvo discutiendo el impuesto al sol, es decir, poner un impuesto a todo aquel que tuviera que celdas solares, que pudiera acumular electricidad en su casa, etcétera. Eso se trató de aplicar en España y en poco tiempo hubo que eliminarlo porque no funcionó y definitivamente va al traste con cualquier política que sea para poder mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Y digo todo eso porque precisamente esta semana pasada el secretario de las Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, estuvo indicando de que la producción, por ejemplo, de CO2, de dióxido de carbono en este momento, en este planeta, es un 62% más alta que cuando se empezaron a discutir por primera vez a nivel internacional en 1990. Me explico. Cuando en 1990 se empezaron a dar las primeras nociones sobre reuniones y acuerdos internacionales por el cambio climático, que había que adelantarse a los tiempos, que lo que venía era una ola de impacto, de reajuste planetario, de que la contaminación era contundente, de que ya se podían medir parámetros científicos, que había evidencia de que esto venía. Y luego pues los grandes intereses se inventaron que esto era una conspiración de China, que eso no era verdad, que esto siempre pasa. Y los ignorantes pues siguieron ese rum rum, o los que se creen escépticos y quieren saber algo de lo que no saben. La realidad, hablando a calzón quitado, es que ya estaban las proyecciones y en aquel momento las grandes cabezas del mundo, a través de discusiones en las Naciones Unidas y en congresos que se dieron para 1990, concluyeron que había que dar un límite, había que poner un techo a las emisiones de CO2, de dióxido de carbono. ¿Y qué ha pasado? Del 90 para acá, que cuando se empezaron a hacer los primeros intentos internacionales por aguantar la contaminación atmosférica con CO2, no de metano, no de carbón, no de tantas otras cosas, no de monóxido de carbono, etcétera, etcétera, todo lo que hay por ahí en el ambiente que es detrimental al clima y a la vida de la biosfera, simple y llanamente ahora sabemos que tenemos un 62% más de emisiones de CO2 en el planeta al día de hoy. Malas noticias para todos nosotros, malas noticias, y eso lo hemos recalcado aquí 1 y 1000 veces. Luego, surge la noticia también esta semana, precisamente se publica ayer y la publican hoy en Puerto Rico, siempre con algo de retraso. Usted sabe que el retraso acá pues es natural. Recuerde que vivimos aquí en insularismo mediático, donde aquí se concentran las noticias en lo local y de lo internacional muy poco, si acaso algo, saben de cuándo en vez. A lo que voy directamente al grano es que ya se determinó, tanto la NOAA como otras agencias que monitorean el clima, el ambiente, los desastres a nivel internacional dentro de diferentes facultades que tienen las Naciones Unidas o otras organizaciones que pueden ser no gubernamentales, las llamadas OMS, han determinado que el año 2020 ha sido el año más destructivo por cambio climático. Me explico para que usted vea cuáles son los muñequitos y entendamos cuál es la cosa. Mi amigo y mi amiga, simple y llanamente, en el 2020 rompimos el récord, cualquier récord que hubiese o registro de más huracanes en el Atlántico y el Caribe. 30 tormentas. No digamos huracanes, pero 30 tormentas. Pero también tuvimos una gran cantidad de huracanes. 30 tormentas, ahí se incluyen los huracanes. 30. El récord anterior era del 2005,
que tenía la NOAA, y 2005 obviamente lo sobrepasamos este año. Eso sin contar los ciclones, ¿no? Los tifones del Índico, del Pacífico, que son decenas y decenas, ni tampoco las tormentas que se dieron en el Mediterráneo, que también se dan tormentas allá. Así que todas esas cosas no están registradas obviamente en estos 30, por ejemplo, tormentas que se dieron en el Atlántico y en el Trópico. Importante señalarlo. La cantidad de incendios, no solo en California, allá en Argentina, se dieron, por ejemplo, en el Brasil, ya en la Amazonia, ya eso es común y corriente, lamentablemente, en África, en Siberia, etcétera. Se rompieron los récords, lo sabía, verifique información. Por otro lado, no estamos hablando tampoco de reajustes tectónicos, que son temblores, volcanes, etcétera, todas esas cosas unidas. Luego hay que también añadirle a todo eso las inundaciones monzónicas, la cantidad de inundaciones que se dieron en China, en la India, otras regiones del mundo, que sobrepasaron, ¿no?, las estadísticas, los récords que habían anteriores desde que esto se mide. Es decir, este año 2020 lo bautizamos con la pandemia y definitivamente la destrucción ha sido masiva. De hecho, para que usted tenga una idea, el récord que había de destrucción en millones de dólares en un año era 16.000 millones de dólares. Ahora subió a 20.000 millones de dólares los daños, incluyo las muertes, los daños económicos por desastres naturales en su mayoría, climas extremos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos en el segundo segmento vamos a profundizar en otros asuntos para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Mantente conectado porque esto solamente comienza. Y ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico.